Hola mis amigos, como se los dije, aquí tengo mi invitado de hoy, Everardo Camacho, uno de los locutores mexicanos, pero no solo es locutor, también es coach, es un hombre que realmente sabe mucho de este negocio y por eso hoy lo hemos querido invitar precisamente para saber de su historia. ¿Qué hay detrás de la vida de este talentoso actor de voz, locutor, artista de la voz en general, porque son muchas las aristas de su carrera y de su vida? Así que tengo el placer de que haya aceptado este cafecito. Everardo, bienvenido y muchas gracias por aceptar un café con Adriana Serna. Cafecito recién coladito, ¿no? Mira que... Exactamente, exactamente. Este sería el segundo del día. Bueno, me Bueno, ¿qué te encanta, digo? me encanta. Mm. Sí, y fíjate que justamente aquí es donde me toca echarme la mayor parte de mis cafés del día, porque siempre me echo unos tres más o menos. El Ajá, primero es en el desayunador, desde luego, ajá. y los demás, pues es aquí en mi lugar de trabajo, que es donde ando con todo el mundo conectado. Maravilloso, maravilloso. Everardo, comencemos precisamente hablando de esa historia tuya. Todos tenemos una historia que contar y esas historias sencillamente inspiran a otros y también les entretienen. Esa es la finalidad de este espacio, así que comencemos hablando de tu historia. ¿Cómo fueron esos comienzos tuyos? ¿Desde niño ya eras inquieto por todo este tema artístico? Uy, sí, siempre las artes fueron algo que me han llamado la atención. Yo recuerdo, más o menos tenía yo la edad de 7 años, 9 años, y bueno, en aquel entonces, hija, este, pues No, no, nosotros grabábamos, estás muy joven todavía, por favor, no sé si estamos. te acuerdas que grabábamos en las caseteras, ¿no? Y bueno, pues me acuerdo que mis papás tenían ahí en la sala un aparato de sonido y tenía una entrada para micrófono. Y mi madre me dio o me regaló un micrófono que tenía, como de los años 60, 70, que se conectaba vía jack, vía plug. Y entonces yo descubrí que podía hablar ahí, que podía cantar, que podía hacer miles de cosas. Siempre fui amante de la música. Y recuerdo que empecé a hacer como noticiarios, empecé a hacer los mismos comerciales de la programación radiofónica. eh, yo lo hacía de ambos papeles, ¿no? De conductor y de reportero, y después se me fueron sumando otros amigos y esos eran nuestros juegos, ¿no? Además de salirnos a andar en bicicleta. Pero eso me apasionaba, me encantaba. Y yo decía, bueno, ¿cómo puedo lograr que esto suene más real? ¿Y cómo puedo hacer no sé qué? Y también recuerdo que me encantaba hacer sonidos, me encantaba imitar voces. Había algo que me gustaba mucho, que era hacer sonido de ambulancia, pues como niño tienes una voz muy Claro, aguda, y claro. entonces yo hacía el ruido de la ambulancia cuando pasábamos por los puentes, y me gustaba espantar a la gente. Entonces, siempre como que la voz fue lo mío, ¿no? La parte artística. Pero también recuerdo que estaba yo muy chico, igual también como 5 o 6 años, no, ya igual como de 7. Uno de mis tíos era publicista, y entonces me invitó a su casa y tenía un estudio. Imagínate, en los Wow. años 80, para que alguien tuviera un estudio en su casa era porque, pues bueno, le iba bien, ¿no? Y pues voy a este estudio, me mete, y recuerdo que tenía una máquina de cinta de carrete, y le aprieta el play, suena una canción de Sting, Englishman in New York, y al yo escucharlo con ese tratamiento acústico en los monitores que tenía en ese momento, quedo maravillado y digo, ¿qué es esto? Me encanta este espacio, me encanta este ambiente, me encanta, me encanta. Y como que ahí me empezó a cosquillar, ¿no? Otro tío, por lado de mi madre, será por lado de mi padre, ahora por lado de mi madre, es actor de televisión. Y entonces, pues yo pequeño me llevaba también de repente a las locaciones, a los foros. Me acuerdo que entrábamos a Televisa, y el simple olor de los foros, de los aparatos, las cámaras, era como sentirme en casa, ¿sabes? Entrar a un estudio de grabación o entrar a un foro de televisión era como sentirme en casa. Y bueno, como que de ahí empecé a querer incursionar en este mundo. Sin embargo, nunca lo hice.
Me dediqué al deporte, corrí muchos años BMX, Wow. que ustedes tienen a una de las mejores, a la mejor, a Mariana Pajón allá en Colombia, y bueno, me dediqué al deporte. Después, mi frustración de la música me llevó a ser DJ y pues mezclé en fiestas rave muchos años. Wow. Wow, maravilloso. Ese primer enamoramiento, por así decirlo, porque la primera vez que estás en ese espacio, que entiendes esa magnitud de ese estudio de grabación, creo que fue ese amor a primera vista que le pasa a uno con este mundo cuando está en esos comienzos. Y ya luego te vas al deporte. Maravilloso. Em, ¿Cuál es el punto de quiebre o el momento en el cual ya tú dices, ok, ya es esto y me voy por acá? ¿Ya en qué momento tomas esa decisión en tu carrera? Fue justamente en la preparatoria. Fue en la preparatoria, recuerdo que me iba yo a ir a diseño gráfico, porque me gusta también mucho pintar. Te digo que todo lo que te Hola, involucre el Silvia. arte me gusta. Y yo iba a diseño gráfico, pero hubo un momento en el que dije, no, a mí me gusta pintar para mí, me gusta pintar para expresarme. Y no creo que me sienta tan a gusto haciendo algún gráfico de alguien más que no me expresa a mí. Entonces yo dije, no, 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 como que por ahí no va. Y seguía sintiendo ese llamadito hacia los medios, hacia los medios. Pues ni modo, me voy a comunicación. Y me metí a comunicación, entonces estudié comunicación y relaciones públicas. En ese entonces también ya estaba yo dejando la parte de DJ porque pues en estas fiestas no eran muy sanas, ¿no? Es un mundo Que diferente, digamos, ¿no? el ambiente no era lo más sano y bueno, lo estaba yo dejando, ¿no? Aunque no he dejado de mezclar aquí en casa, ¿no? Es como mi hobby, a ese sí ya lo convertí en mi hobby. Y ya ahí en la preparatoria te digo que dije, no, la pintura no, me voy a comunicación. Y ya en comunicación, justamente cuando estaba haciendo el tránsito entre la preparatoria y la universidad, estaba yo haciendo un servicio social en Radio Educación. Radio Educación era, o sigue siendo, una estación del gobierno en AM, en la Ciudad de México. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué hay ahí, ¿no? Me voy a meter a hacer servicio social. Entré como asistente de producción. Bueno, entré primero como servicio social y después me contratan. Me dicen, oye, Berardo, ¿quieres quedarte como asistente? Perfecto, yo encantado. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo que has estado haciendo, nada más 2, 3 tareas más. Perfecto, me quedo. Y empiezo a tener relación con la cabina radiofónica. Ahí sí, pues yo nunca había tenido oportunidad de vivir de cerca lo que era la radio. En algún momento había tenido oportunidad de hacer algunos programas para la XCW con Claudio Lenk, que en paz descanse, pero nunca fue nada profesional, ¿no? Y aquí ya era de manera profesional y entonces, pues al ser radio cultural, aprendí montones. Cuando todo el mundo se quería ir a las estaciones de moda, yo dije, no, yo me voy a la que está en AM y a la que es del gobierno y a la que todavía usa cintas de carrete abierto. Y eso me ayudó muchísimo porque me empecé a enamorar más del proceso. A mí me enseñaron a editar a tijera con las cintas de carrete abierto. En ese entonces existía todavía, bueno, salían los minidisc y todavía estaba el DAT, ¿no? El de AT, sí. Sí. Exacto. Y si no mal recuerdo, empezaba el Dalet y todos estos programas para poder programar. Y bueno, eso fue una gran escuela porque me enseñó a producir, me enseñó a poner mucha atención de no cortar donde no era, porque si no los locutores ya no iban a volver a grabar, o de perder el cachito de cinta, ¿no? Que ibas a cambiar de lugar. Y ahí conozco en los programas que yo asistía a Pepe González Márquez y una escritora que también estaba en ese programa, Emilio Bergenji, que también que en paz descanse, que hoy te voy a contar una anécdota de Emilio, y Eugenio Castillo, otro gran locutor comercial aquí en México, y empiezo a ver esa relación, ¿no? Cómo llevaban los programas, cómo era el trabajo.
Sin embargo, a pesar de que la cabina era emocionante porque era en vivo y todo el rollo, yo estaba detrás, yo nunca hablé ante el micrófono. Era emocionante. Yo le daba llamados a Eugenio Castillo, que era la voz de 3 programas que yo llevaba. Y cuando él llegaba, grababa, escuchaba lo que hacía y yo decía, bueno, es completamente distinto a lo que están haciendo los conductores de los programas. Claro. Se me hace muy artístico, se me hace muy, no sé, me encantó, me envolvió, al grado que le dije, oye Eugenio, ¿podrías darme unas clases? No, Everardo, fíjate que no doy clases, por favor, no doy clases. Todavía hace unos 2 años nos encontramos en un evento y le dije, ¿ya das clases? Y me dice, no, ni daré. Entonces, bueno, eh, no accedió a darme clases y pues yo no sabía a quién dirigirme, yo no sabía que existía el mundo de la locución comercial, ¿no? Claro. Mi primer acercamiento fue con Eugenio. Total, bueno, estuve algunos años trabajando ahí en Radio Educación, me dieron la oportunidad de poder hacer algunas voces, algunas actuaciones para radioteatros y bueno, pues me permitió también conocer muchísima más gente, ¿no? Pero bueno, ahí comenzabas de alguna manera, aunque lo que tú dices, no había, digamos, como ese, de pronto el boom o a veces la facilidad que había para tener un mentor o tener un coach como si lo hay hoy. A veces sé de qué me hablas porque sé que en ese tiempo los grandes locutores o las grandes voces a veces pues se dedicaban solo a lo suyo. Además que hay un tema y es que no todas las personas tienen la habilidad de poder compartir información con otros. No a todo el mundo se le facilita. Eso es un talento que tienes que tener para ser capaz de enseñarle a otra persona. A veces no porque seas muy bueno en lo que haces tú, vas a tener también la facilidad para enseñarlo, ¿no? Es también un talento que hay que tener para poder enseñar y coordinar. Eso en una medida. Y en otra medida es que a veces se tenía la idea, no sé, siento que ahora es menos, pero creo que en esa época se tenía la idea como de que, ok, zapatero a tus zapatos, cada quien hace lo que le corresponde y ya. Pero mira que la vida era muy linda porque te estaba dando ese aprendizaje, primero como productor, primero como, venga, escucho qué es el diferencial, cómo se hace, tener toda esa habilidad, porque eso es fundamental y es muy importante para cuando uno se dedica a este negocio, tener la visual de los dos lados. Cuando te quedas con Sí. un solo lado de la visión, se te limita un poquito más, ¿no? Sí, por supuesto. Eso me dio mucha visión, sí, como lo dices, de qué es lo que necesita un productor, de por qué piensa ciertas cosas. Ujú. Y recuerdo que ya me empezaban a dejar hacer algunas cosas, pero en producción, pues no les gustaba mi voz y la verdad es que tenían toda la razón porque lo hacía yo muy mal. Y recuerdo que en una ocasión había que entrevistar a David Byrne, el vocalista de los Talking Heads, un grupo muy famoso de los 80 Sí. y finales de los 70, que no había nadie para que hiciera esa nota. Y entonces, pues ahí voy, ¿no? Pero me dejan muy en claro, Everardo, tu voz no sale al aire. Nada. En cuanto llegue alguno de los locutores, le pides que te grabe. Perfecto. Escucha esto Emilio Abergengi, que era uno de los locutores estelares ahí en Radio Educación. Pero además Emilio era muy bueno porque grababa todos los documentales de Canal 11, era muy buen narrador y era muy conocido en esa época, aquí en México. Lo escucha Emilio y dice, vamos a hacer algo, Everardo, grábalo con tu voz y yo me aviento la bronca con producción. No, Emilio, ¿cómo crees? Nos vamos a meter en una bronca. No, a mí me van a correr. Grábala con tu voz y yo me aviento la bronca. Perfecto. Pues que le hago caso. La grabo con mi voz. Al día siguiente, en el noticiario de la mañana, que era el que él conducía, monto mi cinta para reproducir la nota. Empieza el noticiario, se dan todas las notas nacionales, todo el rollo. Cuando llega a la parte como de espectáculos o de Claro. cultura, pues se lanza esta Entrevista. entrevista. Y entonces, en cuanto se escucha mi voz, empiezan a llamar a cabina de producción. Chin.
Ya se va a armar. Entonces resulta que termina la nota y dice Emilio: excelente trabajo de nuestro compañero Everardo Camacho y, por cierto, bienvenido al mundo del micro. Oh, esas palabras, me acuerdo que se me puso la piel chinita y yo dije, ¿cómo? ¡Wow! Este personaje diciéndome a mí, dándome la bienvenida, fue como si se puede, ¿no? Sí, Porque estoy aparte listo. yo no me sentía seguro, la verdad. Yo no, la verdad es que no. Y de ahí empezó a jalar. Después salgo de radioeducación y ya en la universidad empiezo a hacer videos corporativos y cuestiones de esas con un amigo. Empezamos a producirlos. Nos dividíamos, que tú la cámara, la edición, lo aventamos entre Ajá, los dos, y yo me aviento el audio y ahí nos repartíamos. Y nos faltaba locutor. Bueno, pero Entonces, ya teníamos uno avalado además. pues no estaba tan avalado, Adriana. ¿Y qué? Por lo menos ya te habían dado la patadita de la buena suerte. No estaba tan avalado, pero la realidad es que pues yo trataba de imitar a los locutores que yo escuchaba o las voces que yo escuchaba en los videos. Claro. Y haciendo ese símil, yo creo que muchos cuando comenzamos hacíamos ese símil de escuchar esas voces que nos gustaban o esas voces que de pronto tenían una identidad con nosotros y decíamos, ok, venga, intento si lo puedo hacer así o si me saldría así, no sé. Y entonces uno desde ahí comienza a hacer esa tarea, ¿no? Es magnífico. Uh-huh. Y entonces empecé a hacerlo de manera empírica. Y bueno, pues nos compraban, la verdad, el paquete. Yo muy seguro de mí, sí, yo soy locutor y yo hago y no sé qué. Pero antes de seguir ahí, justamente estaba yo también en radioeducación y a la par empecé a trabajar, ya casi al final de radio, empecé a trabajar en una productora. Y en esta productora me dan a cargo todos los audios de JCPenney, que era una cuenta de la que teníamos y que existía aquí en México. Y esa cuenta la llevaba Ronita Fletcher. Y entonces, pues llego la primera vez al estudio y veo la personalidad de Ronita, veo cómo graba, perfecta su dicción, perfecta su lectura. Y yo decía, wow, ¿qué es esto, no? Claro. Bueno, terminó de enamorarme el trabajo de la locución comercial, entonces empecé a investigar más. Yo siempre le digo a Rona y a Eugenio, ustedes dos son los culpables, de que yo me haya convertido en locutor comercial. Claro, claro, el que hubiera Eh, escogido esta línea realmente fue, bueno, y gracias a dos grandes definitivamente de este mundo de la locución, pues imagínate, nuestra amada y querida superlocutora y por supuesto, pues, una de las grandes voces masculinas comerciales en México. en Y en México, sí. Latinoamérica, porque muchas de estas piezas pues van para diferentes lugares en toda Latinoamérica y lo sabemos. Me encanta. ¿En qué momento arrancas después de todo este proceso, lógicamente, de aprender, de ya empezar a explorar, a averiguar, a investigar? ¿Cuál es esa primera pieza comercial que haces? ¿La recuerdas? En la que ya ibas cobrando. Bueno, es que ya esas locuciones, esos videos corporativos los cobrábamos, Bueno, ya ¿no? ese diga, pero ahí todavía decías, a lo mejor sí, a lo mejor no, o Sí, ya exacto, como que no había mucho. todavía no te lo Pero creías. mi primera pieza, fíjate, buena pregunta, no lo recuerdo muy bien, pero puede ser que haya sido para Sharp, la marca Sharp. No estoy muy seguro porque también duramos cierto tiempo con la marca. Claro. Eh, Grabé algunas cosas también para Linkot en ese momento. La verdad es que no lo recuerdo. De todo lo que te ha llevado en tu carrera, Everardo, porque pues lógicamente haces toda la parte de producción, tenías ese concepto desde el comienzo y por supuesto empiezas a explorar tu voz en un mercado que era un mercado medio en ese momento como sagrado, ¿no? Porque uno siempre veía eso como que, ok, era sagrado, ¿no? Y llegar hasta allí, sé que ha sido de mucho caminar y de mucho ir. Eh, ¿Cómo ves tú hoy que estás aquí de pie y que puedes mirar hacia atrás, que puedes echarle un ojito al atrás, a todas esas experiencias, a todo lo que tuviste que caminar y hacer para estar hoy, aquí y ahora, en este preciso instante? Uy, sí. Hacia Fíjate allá. que... ¿Cómo lo Sí, ves? sí, sí.
Fíjate que yo me acuerdo cuando empecé en esto, mi esposa y yo en ese entonces éramos novios. Y yo le decía, híjole flaca, ojalá y me quede con un comercial. Con uno. Con uno ya me doy por bien servido. Y llegó el primer comercial. Y pasaron meses y después me quedé con otro comercial. Y a lo mejor grababa, no sé, 4 o 5 al año, ¿no? Muy poquitos, la verdad. Pero yo me sentía realizado. Porque además, eh, pues yo trabajaba en otras cosas para poder subsistir. Claro. Bueno, si yo te platicara, en aquel entonces la hice de doble en las telenovelas, bueno, no de doble, sino Extra, de extra, de perdón, sí, esa extra es la la palabra. novela. De extra, dábamos funciones para fiestas infantiles, o sea, había que hacer de todo. Claro, lo que Y resultara. Yo creo que en este ámbito artístico, a la mayoría en el camino nos ha tocado hacer muchas cosas, muchas, mientras se van sí, consolidando las carreras. A veces las personas solo ven el momento en el que uno está hoy y dice, ok, qué bonito todo, ¿no? Qué wow. Pero por eso el mirar hacia atrás y uno dice, ok, bien, fueron muchos momentos y muchas cosas. Y yo siempre le digo a los chicos y a las chicas que están comenzando, que están arrancando, digo, no es tan fácil como soplar y hacer botellas. No es imposible, porque si lo quieres hacer, lo logras, pero debes tener la capacidad de estar ahí. Es una carrera de largo aliento, no es una carrera rápida. No, no, es paso a paso todos los días aprendiendo y caminándole. sí, por supuesto, a la par, pues hay que seguir luchando por ese sueño, ¿no? Y eso fue lo que fui haciendo. Como dice Tony Fornaris, ¿no? Todos salimos de un closet. Yo recuerdo que grababa en el closet. Sí, Entonces, ahí como podía, ponía mis sábanas y ponía mis recubrimientos. De repente le fui aumentando el dinerito y decía, bueno, pues aquí puedo comprar unos foamies. Me compré, recuerdo, un Behringer B2 Pro en ajá, ese entonces, pues yo no sabía de micrófonos, claro. pues era lo que me alcanzaba en ese momento, que hasta la fecha lo tengo y lo sigo utilizando para algunas cuestiones. A mí me pasó algo similar con el primer equipo. Me lo vendió un ingeniero de acá, el primer equipo que tuve. Tanto el micrófono como el computador todavía los tengo. Son pequeñitos, los tengo guardados, además. Y fue muy, porque tocó peso a peso el recogerlo, el guardarlo, el tal, para poder hacerlo, para poder ponerlo. Y es supremamente gratificante cuando lo tienes. Mío, el micrófono era un Tarstack. Todavía lo tengo, ahí está en la cajita, Ok. guardado ahí, cual, porque fue el primer micrófono que tuve. Era un Tarstack, igual es un micrófono bonito, de condensador y tal, pero pues, imagínate, lógicamente, pues no era mi punto de comparación de los que hay ahora. Y ahí lo tenemos guardadito, claro, porque ese fue el primerito. Ay, hombre, toca dejarlo. Algún día será reliquia. Algún día será reliquia y cobrarás miles de pesos colombianos por Espero, eso y de espero, por dólares. favor. Espero, aunque ya él se pagó con creces, eso sí, nos aseguramos. Bueno, ¿cómo Exactamente. es en todo este mundo en el que estás? ¿En qué momento das el salto a comenzar a enseñar a otros, a capacitar a otros? No sé si tiene algo que ver con que en un momento dado al comienzo no tuviste ese feedback de pronto de quién me capacita o dónde puedo ir o qué hago. Y no sé si eso tuvo que jalar un poco esa decisión. Sí, la verdad es que sí. Yo nunca tuve oportunidad de estudiar nada y los cursos a los que me metía no eran lo óptimos. A pesar de que los daban otros locutores que estaban activos, yo pensaba que por estar activos eran buenos, ¿no? Y vas conociendo la industria y vas conociendo y dices, híjole, creo que me vieron la cara con este curso, creo que me vieron la cara con este taller. Cosas muy generales y de repente veía que no era funcional la información. Un Claro. buen día descubro un curso que se los recomiendo de todo corazón con Víctor Manuel Espinosa. Él fue mi gran maestro en todo esto. Eh, y, y no fue un curso nada barato, fue bastante costoso. Claro, No quiero decir caro porque no fue caro, fue costoso. claro. Eh, porque vale lo
cada peso, hasta el último centavo, por ¿no? lo menos lo que dicen quienes lo han hecho, dicen que con él es uno a. Sí, y a mí me abrió todo el panorama y el horizonte, ¿no? O sea, eso tiene una muy buena referencia porque quiere decir que de alguna manera tú tienes esa escuela. Sí, por supuesto. Somos varios los que tenemos ya escuela Eh, de bueno, Vic, ¿no? Entre ellos Galito Balcázar también. Bueno, hay varios colegas que también traemos esa escuela. Entonces, algo muy valioso es que nos enseña a trabajar de manera muy técnica, que nos enseña a trabajar no con las emociones, eh, sino como realmente se debe de trabajar en la voz, ¿no? De manera muy profesional. Y entonces me doy cuenta de esto, empiezo a perfeccionar mi técnica, empiezo a investigar por otros lados, empiezo también a adquirir y agregar información a lo que yo ya tenía. Y otros colegas me decían, oye, dame unas clases. Uy, pues yo no sé dar clases, ¿no? En algún momento Víctor me dijo, oye, eres muy aplicado, vas muy bien, ¿te gustaría dar clases conmigo? Yo de repente no puedo tener el contacto de todo. otros grupos y me ayudaría mucho. Total, al final no se hizo. Eh, Víctor tuvo algunos problemas de salud, yo entré a otras. El chiste es que ya no sé, ya no lo concretamos. Y pues dije, bueno, voy a empezar a dar clases. Y las empecé a dar en mi casa, en mi pequeño estudio, en un departamento en el que vivía en la Ciudad de México. Y empecé con 3 alumnos, 2 alumnos, de repente una alumna. Y bueno, pues también me ayudaba para ir perfeccionando, saber cuáles eran las necesidades. Y Claro, hoy en día te puedo decir que sigo aprendiendo de mis alumnos. todo el Eh, tiempo. todo Es el de lo que más tiempo. se aprende. Yo hace muchos Uf, años identifiqué que cuando tú le puedes enseñar a otras personas o puedes compartir con otras personas lo que tú sabes, es una manera increíble para que tú puedas aprender. Es absolutamente increíble. Hace unos 15 años más o menos que comencé con todo el tema de comunicación con empresas. Y esto fue como, wow, cuando entendí que uno aprendía muchísimo cuando lograba, se vuelve como una cosa linda, ¿no? Es muy lindo porque es recíproco. Es un dar y un recibir muy bonito. sí, exacto. Y la realidad es que um, de repente hay grupos, bueno, cada grupo es distinto y cada alumno es distinto, pero hay grupos que se ponen toda la pila, hay grupos que son más lentos en el aprendizaje, hay quien te capta todo a la primera, eh, y hay de repente alumnos que te hacen preguntas que dices, ah, caray, esto no lo había contemplado. Espera, me voy a investigar sobre esto y te aviso cómo está el asunto, ¿no? Claro. Eh, y así fue como comencé. De repente me empezaban a pedir consejos, me empezaban a decir, oye, bueno, tú ya entraste a esto y tú ya tienes experiencia en esto, ¿cómo le hago? Pues así, así, así. ¿Y me puedes enseñar? Pues no le sé mucho, pero te enseño, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo y la experiencia, los años y el trabajo, vas adquiriendo más conocimiento al grado que, eh, pues bueno, me empecé a convertir en coach. Y Sí. enos aquí. Maravilloso, maravilloso. Además, es increíble porque pues todo lo que haces con tu trabajo y lo que haces, por supuesto, con tu experiencia unido a todo esto, pues es fantástico. Si tú miras hoy y haces un hoy aquí y ahora, ¿qué cosas de esas que uno sueña, porque los seres humanos, por fortuna, tenemos sueños, como digo yo, te falta aún por lograr? De esas metas que alguna vez te has propuesto, que alguna vez echando globo has dicho, esto. ¿Qué cosas aún le faltan a Everardo por lograr que quiere para él? Sí, pues fíjate que uno de mis sueños principales es profesionalizar la industria en Latinoamérica, ¿no? O aportar ese pequeñito granito de arena. Eh, y sí, justamente tiene que ver con eso, Adri. Ahorita que lo dices, el no tener forma de capacitarme en aquel momento, cuando empezaba, también es parte de hacer algo que no tuve. Ajá. Y quiero brindar la oportunidad de poder capacitar a aquellas personas que realmente le quieren entrar con todo el corazón a esta industria, que de verdad no es sencillo, ¿eh? De repente hay temporadas de vacas muy flacas, extra flacas y buenas y extra buenas, ¿no? Es cierto. Es una carrera de consistencia, de perseverancia,
más no de velocidad, ¿no? Es una carrera en la cual si clavas el ego, te vas para abajo, porque es una carrera de servicio. Estamos al servicio de los publicistas, estamos al servicio de las radiodifusoras, estamos al servicio de los autores que quieren comunicar algo y tienen la confianza de que nosotros lo hagamos. Así es. Entonces, uno de mis sueños es ese, poder poner ese granito de arena. Y a lo mejor, pues sí, habrá cuestiones en el camino que habrá que superar. Sin duda, no quito el pie del renglón. Otro de mis sueños es poder en algún momento participar en los Voice Arts Awards también, ¿no? Pero ya Eh, pronto, ya prontito. ya pronto. Y bueno, no sé, la realidad es que disfruto tanto mi trabajo desde hace varios años. Bueno, ya desde hace ya 14 años que vivo de esto, exclusivamente de esto. De aquí pago colegiaturas de mis hijos, rentas, seguros, y digo, wow, nunca me lo hubiese imaginado. Y ahorita mi meta próxima es esa, el poder ayudar a capacitar a otros locutores, porque también estamos pasando por un momento muy, muy difícil, en el Sí, cual la pandemia viene a cambiar absolutamente las reglas del juego. a Quien tiene cambiar un todo. estudio puede seguir, quien no tiene un estudio no puede seguir. Um, pero sobre todo ahora los clientes se van a volver más exigentes, Claro, claro, muchísimo más claro. exigentes, Es, una ¿no? cosa lleva a la otra, porque realmente por toda la situación, y ahorita vamos a entrar a tu opinión, por supuesto, sobre todo este mundo digital, sobre la nueva era, las voces robóticas y todo este tema, y donde pues yo creo que que nosotros en esta profesión, pues cada vez tenemos que volvernos más exigentes nosotros, con nosotros mismos, estar más capacitados, estudiar más. Yo siempre lo digo, no somos materia terminada y sencillamente somos atletas de la voz que tenemos que estar preparándonos todo el tiempo. Un atleta no se prepara para una sola carrera, un atleta tiene un estilo de vida donde se prepara todo el tiempo y todo el tiempo tenemos que aprender cosas nuevas. Entonces no porque lleves 30 años o no sé cuántos en esta industria ya estás hecho. No, todo lo contrario. Y lo digo por experiencia propia. O sea, todo lo contrario. Cada vez tienes que estar mejorando, mirando cómo está el mercado, estudiándolo, viendo qué más tienes que aprender, qué te falta. De esto nuevo que hay hoy, ¿qué no sabes? O si tienes que quitarte lo que ya sabes, desaprenderlo, quitarlo, chao, para poder aprender cosas nuevas, porque eso es. Y eso es lo que te hace profesional en esto y lo que te hace sostenerte, mantenerte en algo que te gusta mucho hacer, porque finalmente creo que igual que tú, esto nos apasiona tanto y nos gusta tanto hacerlo que a mí se me vuelve un placer. Para mí es un placer mi trabajo. Entonces yo digo, ok, no hay problema, tengo que desaprender lo que ya sabía, desaprendámoslo. Listo, ¿qué tengo que hacer? Hay que aprender cosas nuevas. Perfecto, venga para acá. Vamos a buscar, vamos a mirar quiénes son los mejores en la industria, quiénes tienen la información más sólida, quiénes y entonces ese será mi coach para poder aprender, en mi caso con Everardo, por ejemplo. Entonces, Exactamente. es eso, es estar buscando, estar aprendiendo y saber que las cosas no se logran de la noche a la mañana. Esto es una carrera de Sí. largo aliento. Somos Y aquí atletas. acabas de tocar un punto bien interesante y bien importante. Eh, no porque alguien sea coach ya no se prepara, no, hombre. Yo ahorita en los sábados estoy estudiando doblaje porque no había tenido oportunidad de meterme al doblaje. Eh, y sin embargo, también es estudiar con otros colegas, ¿no? Siempre, siempre. A pesar, por ejemplo, con Galito, ¿no? Que Galito y yo tenemos la misma información, pero Galo se ha especializado también en el tema de la gramática, por ejemplo. Así es. Entonces le digo, Galito, me urge un curso contigo, brother. Me urge un curso contigo. Entonces es eso, ¿no? Estar Sí, preparándose constantemente, como lo dijiste, ver hacia dónde va la industria, por qué. Y también tocaste otro punto sí, sí. que Ese punto de muchos, hoy sí, que muchos están preocupados, ¿eh? es. De las voces sintéticas, o ¿Cómo bueno, las es? voces grabadas, estos Ah, de speech to text, ¿no? exacto. Eh, Mira, es un tema delicado y sí lo quiero poner sobre la mesa para aquellas personas que quieren dedicarse a la voz y que a lo mejor les pueden brillar los ojitos de, ah, mira, te voy a pagar tanto. Mucho Eh, dinero. sí, sí, sí.
La realidad es que estas plataformas, pues sí, se está metiendo mucho dinero en esta tecnología para que suenen naturales las voces y todo. Pero si yo me presto a grabar una de estas voces, ¿qué sucede? Yo no sé qué uso le puedan dar a mi voz. Sé de casos que han prestado su voz o que han trabajado para estas plataformas de speech to text y que no le han dado buen uso. Y entonces clientes, al escuchar su voz en algo que no es ético, Así es. no quieren ya trabajar con ellos. Es un tema delicado, así es que aguas, chavos. Pero además estamos fortaleciendo, o mejor dicho, iba a decir fortaleciendo estas empresas y debilitando nuestra industria, Nuestro negocio. nuestro negocio. Entonces ahí creo que sí sería importante tener esa ética y decir, para estas plataformas, pues no puedo trabajar, ¿no? Porque me están quitando trabajo. Y ahí está lindo incluso generar una campaña de eso, ¿sabes por qué? Porque finalmente es el trabajo de todos, no, no es de los colombianos, de los mexicanos, es de todos. En Cualquier todo el persona que planeta. se preste, sencillamente nuestro oficio, nuestra profesión, pues cada vez irá en detrimento si no lo cuidamos desde ese punto, por ejemplo, donde sabemos que han mejorado mucho estos bots y todos estos sistemas de test to speech, pero realmente yo siento que no vamos a llegar hasta el punto donde realmente nos reemplacen. Y ahí está la tarea de nosotros, de estar todos los días siendo mejores, más profesionales, estando al día con el mercado, con los clientes que necesitan, que están buscando. No. Exactamente, sí. Sí, y la realidad es que los sentimientos y las emociones solamente un humano las puede expresar de esa manera, ¿no? Finalmente creo que hoy en día el negocio del voiceover se ha dividido en productos elite, ¿no? Y en voces X, ¿no? En Ajá. voces que leen. De ahí vemos muchas plataformas en internet que pagan nada la locución, ¿no? Entonces, ¿qué quieres, no? Vamos a comprar 2 autos. ¿Tu presupuesto cuál es? ¿Qué es Exacto. lo que quieres? ¿Quieres realmente comunicar? Pues papi, ahórrale para que puedas pagarle ese producto gourmet o ese producto de calidad, ¿no? Que es una voz gourmet. Yo quiero llamarle así, somos voces gourmet. Entonces vamos a ofrecerle al cliente un buen servicio, una buena comunicación. Creo que mi lema se ha vuelto no es sonar bonito, es comunicar, porque para sonar bonito, millones de voces, ¿no? Hay que comunicar, hay que saber comunicar y para eso hay que prepararse, hay que estudiar. Entonces, bueno, yo también no le auguro mucho futuro a esto. Van a seguir existiendo desde luego para aquellas personas que no tienen presupuesto, pero para aquellas personas o clientes que, que no se dan el, el, El el lujo de lujo, mirar su marca o de no exacto, cuidar sí, su producto y su que marca. no, que no cuidan su producto, exactamente, ¿no? Así. Entonces, bueno, cada quien tendrá el producto que quiera y eso es lo que nos va a defender, ¿no? Que podemos ofrecerles un extraordinario trabajo a estas personas. Entonces, otro punto importante, y me quedé pensando cuando me preguntabas, ¿cómo ves la industria antes y ahora? Ujú. Antes pues sí era un poquito más cerrado poder entrar, Claro, porque la industria era muy pequeña, ¿no? Eran grupos muy selectos, muy claro. pequeñitos, y era a nivel local, ¿no? Eran los locutores de Ajá, México, los locutores de Colombia, ahora exacto. ya estamos todos conectados. Latinoamérica, punto. Ya somos Latinoamérica, locutores LATAM, eso somos ahora. Punto. exacto. Y creo también que ser voiceover se puso de moda, o esa es mi percepción, ¿no? Creo que muchas personas dijeron, ay, es que ganan muy bien, me voy a volver Ganan, locutor. ganan mucho dinero. Yo siempre digo una cosa, Belardo, y ahí y siempre les digo, miren chicos, si lo que están buscando es ganar dinero, ni le hagan, porque no va a pasar. Cuando la intención tuya es ganar dinero, no va a pasar, no pasa, porque la misma energía de por sí no va a pasar. Cuando tu intención es, eso me gusta tanto hacerlo y es lo que realmente me satisface y me hace sentir feliz, el dinero va a llegar, no te preocupes, hazlo porque el dinero va a llegar. Entonces,
depende mucho de dónde se apunten, y siempre les digo, si el objetivo es el dinero, vas a ir detrás de él, pero el dinero cuando tú vas detrás de él se vuelve esquivo. Cuando tú lo que haces te apasiona, te llena, sirves con amor, sirves desde tu alma a otros con lo que haces y lo haces realmente desde tu corazón, desde entender que esa es tu esencia, el resto va a llegar, no te va a faltar, no. Así es, sí, y eso es creo que lo que ha ocurrido con todos nosotros, ¿no? Que nos dedicamos a esto, lo hacemos con todo el amor y el cariño, ¿no? Sí, por supuesto, el dinero es importante, desde luego, Siempre. pero el chiste es divertirse. Yo amo y moriré haciendo este trabajo, ¿no? Hasta cuando sea el último día que pueda yo hablar frente a un micrófono o interpretar un texto, híjole, lo haré hasta mis últimos días. De verdad que lo amo, lo disfruto. Eh, ¿Qué te puedo decir? Es mi pasión, ¿no? Y también ahora enseñar también se ha convertido en una pasión impresionante porque he hecho muy buenas amistades. Ay, es maravilloso. Súper lindo, qué bello. Bueno, un consejo final antes de irnos de este cafecito que ha estado delicioso. Ese consejo final para los locutores o para las personas que están en ese momento de reinvención de sus carreras o que están comenzando, ¿cuál sería ese punto o ese, por decirlo, consejo que les podrías dar? El consejo que les doy es investiguen, investiguen, investiguen. Investiguen quiénes son los mejores, investiguen qué es lo que necesitan para poder ingresar a este medio, con cuánto dinero pueden empezar este negocio. No es que compren en Amazon un microfonito y ya estuvo, porque entonces se los van a regresar el audio, etcétera, etcétera. Investiguen qué necesitan y junten todos los elementos para poder dar ese primer paso y decir, listo, me voy a aventar al ruedo. Pidan apoyo de otros colegas, pidan, pues sí, pidan esa información, porque además no nos cuesta nada, por ejemplo, poder apoyar a alguien, ¿no? Oye, yo creo que necesitas esto, esto, esto en tu caso, te recomiendo que hagas esto, esto y esto en tu caso para que puedas avanzar. Y bueno, pues siempre tener la mira muy, muy fija hacia dónde quieren llegar, hacia dónde y cómo quieren llevar su negocio, porque al final esto es un negocio. Y cada uno de los locutores lo llevamos de manera distinta, ¿no? Seguimos ciertas reglas del juego, pero cada quien también va llevando su negocio de distinta manera. Hay quien le gusta trabajar nada más en e-learnings, hay quien le gusta nada más audiolibros, hay quien le gusta trabajar siempre con agentes, hay quien busca clientes de manera directa o combina ambas. ¿Cómo quieres llevar tu negocio? Pero siempre llevarlo con ética, con amor y siempre con compañerismo. La verdad es que esto es maravilloso. Las amistades que yo he hecho en esta industria son de verdad muy, muy, muy valiosas. Así es que ese es el consejo que les doy. No pierdan el paso y investiguen todo lo que más puedan. Bueno, pues este es el consejo con el que nos despedimos hoy de este cafecito. Berardo Camacho, locutor comercial, productor, un artista en general de la vida y de la voz, pero sobre todo un ser humano increíble que pasa hoy por un cafecito para conocer un poco más de su historia, conocer un poco más de su vida, de sus sueños que los llevaron hasta aquí y que seguramente de aquí en adelante también seguirán dando paso a paso, sobre todo para seguir con él. Y nosotros pues vamos a poder tenerlo también, es coach como les digo, así que vamos a tenerlo un muy buen rato para poder seguir aprendiendo y compartiendo con él. Everardo, de verdad, muchísimas gracias por este espacio y gracias por haber sacado el tiempo y tomarte un cafecito conmigo. Un cafecito, no hombre, al contrario, sabes que se te quiere mucho, Adri, se te admira también muchísimo y bueno, yo más que honrado de estar aquí echándome un cafecito, que ahorita voy por más porque mira, ya se acabó. Sí, no, ya nos toca, ya nos toca. Y a ustedes muchas gracias por estar en este espacio, espero que les guste, lo hacemos con mucho amor para ustedes. Un café con Adriana Serna todos los lunes, ya lo saben, recién coladito, así que no se lo pierdan. Simplemente, si no te has suscrito al canal, te puedes suscribir para que siempre sepas qué es lo que pasa en este mundo y te puedas tomar un delicioso café. ¡Feliz semana!